El cuervo y el raposo. El señor cuervo, asentado reposando en la rama de un árbol, tenía un pedazo de queso en su pico. Vino el señor raposo, atirado por la olor del queso, y le habló palabras hermosas así. Buenos días, Monsieur Cuervo. Sos tan hermoso para mí. No te digo ninguna mentira. Si tu cantar es tan hermoso como tu plumaje, sos el rey de los moradores de esta charra. Con estas palabras, el cuervo se resalió tanto, y para hacer sentir su hermosa voz, abrió el pico grande y soltó el queso. El raposo lo apañó y dijo: estimado señor, cabe reconocer que los que se dedican a dar alabaciones hacen provecho de los que se encantan y que se engañan oyendo las mentiras. Esta lección merece un pedacito de queso. Sin duda, el cuervo, embarazado y confuso, juró ama un poco tarde. Ya no se iba a dejar engañar otra una vez. Ahora, cuando esta cosa ya las tenemos oído de que éramos chiquiticos, y siempre nos place, y hasta hoy conocemos gente ancina que les place oír alabaciones, pero yo pienso que la cuerva es una dama. ¿Qué dices? Las damas les place mucho ancina alabaciones y cosas. ¿Qué dices? ¿Sos de misma opinión? No sé, mismo a mí me agradan a veces sentir alabaciones. Puede ser, yo creo que también a los hombres les agradan siempre. Y puede ser alabaciones diferentes, puede ser diferentes tipos de alabaciones. Este raposo tenía mucho hambre también, y el cuervo está esperando así, parece que no tiene mucho hambre. ¿Qué dices? ¿De qué está esperando? ¿De que no se fue y se lo comió presto? Sí, es curioso porque yo me hubiera pensado que quizás el cuervo, como siempre en las consejos, el cuervo es un animal muy inteligente, muy meolludo. Y me encanté al empecillo cuando sentí esta conseja por primera vez, porque más muchos son los cuervos que están engañando a los demás. Así que puede ser que es una manera que el escribano, que Aesop, nos dijera que hasta los seres muy inteligentes se pueden dejar engañar en algún momento. No sé si estás de acuerdo. Es verdad, ya hacemos todos así, viene un momento que somos flacos y que ¿de qué escogió estos animales? El raposo ya conocemos que es un poco más de inteligente, un poco malo. Sí. La raposo, el cuervo dice que es muy harif y que ve todo y que siente todo. Bueno, es que me vas a tener que decir lo que quiere decir harif, porque no conozco el verbo que es harif. Which one? ¿Cuál bien? Es harif, sí. Es harif. Es otro de harif, no sé. Shrewd.
Ok, ok, ya. Sí, me viene muy interesante que, que Aesop, el escribano, descubrió dos animales que tienen aspectos o características muy semejantes en algún aspecto, me parece, no sé. Sí, Sí. Em, sí. El raposo está siempre buscando a quién engañar, a quién aferrar, y el cuervo, hoy sabemos que es un pájaro muy inteligente. sí, es muy inteligente. Yo creo que en todas sus consejos eso escogió los animales de una forma que lo podemos entender, que tienen estas características. Sí, y sabes que a mí también me viene muy curioso que cuando yo pienso en los cuervos, no son animales, no son pájaros o aves muy, muy hermosas, ¿sabes? Que puede que sí, cuando yo pienso en un animal, un pájaro hermoso, es, no sé, el papagayo, no sé, la paloma o algo así. Así que es muy... la conseja viene un poco más fuerte porque es un animal o el pájaro no muy hermoso que se dejó engañar por las palabras del raposo. ¿Qué quiere decir que No, sí. sí. No solo que es un pájaro inteligente, mas siente cosas. Dicen, yo me acuerdo de mi chiquez, las cuervas empezaban a cantar cuando iba a hacer lluvia. Lo conocían, lo sabían, sí. se abaixaban abajo. Y esto dice que él tomó el cuervo como el víctima, mismo que es un pájaro muy jarif. Sí. O sea que quiere decir que aunque seamos muy inteligentes, aunque seamos muy jarifes, siempre estamos, no sé, tenemos el riesgo de caernos por las alabaciones de otros cuando... Sí. Muy interesante.